Amados hermanos, les saludo desde la oficina central de la red CCI, en esta oportunidad compartiendo más noticias de nuestros pastores, con el fin de que nos preparemos para nuestra próxima celebración misionera. Para ello les dejo con el pastor Emanuel Dulat, quien dirige 25 iglesias en el país de Pakistán. Veamos entonces lo que nos comparte. Hello, and I want to take this time to say thank you so much for all of your love, financial, regular support to continue expand the kingdom of God in Pakistan by planting churches, helping poor, making free the slave families from the bricklayer workers, and distributing Bibles, all these things. And we have distributed thousands of Bibles all over Pakistan. More than 33,000 Bibles have been distributed in Pakistan. So more than 300 families have been blessed through CCI Pakistan received the food package for COVID-19. About 50 pastors in different places in Narawal, Lahore, Sialkot area, they have been blessed with the financial support. 2 places we are building churches. These 2 churches are under construction. We need prayers for those church buildings to be completed, and please continue pray for that. And all these things are possible just because of your love, prayer, and support is continue. Sigamos expectantes y preparando nuestros corazones para continuar activos en el enorme privilegio de Dios para su iglesia, llevar su salvación hasta lo último de la tierra. Bendiciones. Buenos días, hermanos. Hoy, en este domingo, gran día, el día que Dios ha hecho y quiere que nosotros nos alegremos y que nos gocemos en Él. Vamos con un estudio nuevo de la palabra hoy y, como siempre, vamos a comenzar leyendo la palabra, una porción de su palabra. Y vámonos a la Biblia en Hebreos 6 del 13 al 15 y miremos lo que la palabra nos dice. Dice aquí como tema: las promesas de Dios traen esperanza. Todas las promesas de Dios nos traen esperanza. Pues así nos dice la palabra. Por ejemplo, estaba la promesa que Dios le hizo a Abraham. Como no existía nadie superior a Dios, ¿por quién jurar? Entonces Dios juró por su propio nombre diciendo: ciertamente te bendeciré. Es decir, te prometo que te bendeciré y multiplicaré tu descendencia hasta que sea incontable. Entonces Abraham esperó con paciencia y recibió lo que Dios le había prometido. El tema que hoy tenemos, el tema que hoy Dios nos puso: promesas de Dios. Promesas de Dios. Nosotros sabemos que en la Biblia hay tantas promesas que Dios ha hecho para nosotros. Y saben que Dios todas las cumple. Y alguna promesa que no se haya cumplido es porque no es el tiempo todavía. Pero Dios la va a cumplir. Según las estimaciones, según los estudios que se han hecho,
Hay alrededor de 7,000 promesas de Dios en la Biblia. ¿Qué cantidad de promesas Dios nos ha dado? Y de todas, no se queda ni una que Él no vaya a prometer o que no haya prometido. Nuestro Dios, eso es un Dios que hace promesas y cuando las hace, Dios las cumple. Cuando Dios hace una promesa, Dios las cumple. Dios hizo tantas promesas a grandes o los principales líderes de aquel tiempo según la Biblia, tales como Abraham. Dios le dio promesas y se las cumplió. A Isaac, a Jacob, a David, a Daniel. También en el Nuevo Testamento hay varias personas que el Señor Dios le dio promesas y se las cumplió, como a Pablo. Dios cumple las promesas. Promesas de Dios es el tema que hoy tenemos. Y miremos lo que nos dice la palabra en Números 23:19. Escuchen bien. Números 23:19. La palabra nos dice así: Dios no es un hombre, por lo tanto no miente. Dios no es hombre para mentir. Nos sigue diciendo, Él no es humano, por lo tanto no cambia de parecer. Dios, cuando dice una cosa, se hace. Y no es que hoy dice una cosa y que mañana va a decir otra, que la va a cambiar. No, Dios no cambia de parecer. Nos sigue diciendo la palabra: ¿acaso alguna vez hizo sin actuar? ¿Acaso Dios hizo algo sin actuar? También nos dice, ¿o alguna vez prometió sin cumplir? No, Dios, todo lo que prometió, lo cumple. Algunas cosas faltan que cumplir según la palabra, pero es porque no es el tiempo todavía. Pero Dios todo lo que nos ha prometido lo va a cumplir. Todo lo va a cumplir. Nosotros podemos vivir una vida, nuestra vida la podemos vivir basada en muchas cosas, basada en muchos factores, como para el caso, nosotros la podemos basar nuestra vida en nuestra propia inteligencia. Mucha gente que se cree que es inteligente hace las cosas conforme lo que él cree que puede hacer, no conforme Dios quiere que uno lo hagamos. También basan sus vidas mucha gente en el estudio. Mucha gente que son estudiosos se creen que porque son grandes máster en el estudio, creen que ya ellos lo saben todo o que son superior a todos los demás. No, hermanos, no hacemos la vida en esas cosas. Hay otros que basan la vida hasta en sus propios talentos. Les pongo un ejemplo. Dios nos dio talento a todos nosotros, varias clases de talento. Mucha gente tiene talentos, por ejemplo, el cantar. Mucha gente canta bien, tiene ese talento que Dios le dio, pero creen que porque cantan bien y que ya la gente los volvió famosos, creen que ellos que son los únicos que ya pueden hacer todo conforme a sus cosas que ellos hacen. Recuerdo de muchos cantantes que se hicieron famosos. Es más, hay algunos que dijeron, nosotros somos más famosos que Dios. Ellos basaban su vida en esas cosas, en ese talento que Dios les había dado. Otros en experiencia, tienen tanta experiencia que en eso basan su vida.
Pero también hay muchas personas en las que ellos pueden elegir basar sus vidas, ¿saben?, en las promesas de Dios. Ellos basan su vida en la promesa de Dios, que ese es el tema que hoy tenemos. Promesas de Dios. Como les dije al comienzo, hay tantas promesas que Dios nos hizo en la palabra, que Dios nos dejó en la escritura. Según el estudio, más de 7,000 promesas que Él nos dejó. Y de esas tantas promesas que Dios nos ha dejado, hoy vamos a ver unas cuantas. Cuántas promesas, para que nos demos cuenta que nosotros no podemos solos, que tenemos que tener a nuestro Dios para hacer todas las cosas, que sin Dios nosotros nada somos, nada, pero nada somos sin Dios, y con Dios lo podemos todo y lo tenemos todo. Pues algunas de las promesas de Dios, miremos qué nos dice Él. La primera, Dios nos dice, no estarás solo. Esa es una promesa que Dios nos hace. Muchas veces nosotros nos sentimos solos. Hay tanta gente que se cree tan solo que puede estar en medio de la multitud, pero se siente solo. Pero Dios nos dio esa promesa que dice, no estarás solo. Y miremos lo que nos dice la palabra a este respecto. Isaías 43:2 nos dice así la palabra: cuando pases por aguas profundas, yo estaré contigo, dice el Señor. Cuando pases por aguas profundas, yo estaré contigo. Promesa que Dios nos da. También nos sigue diciendo, cuando pases por los ríos de dificultad, no te anegarán, no te ahogarás cuando pases por esos ríos. Promesa que Dios nos da. Y nos sigue diciendo, cuando pases por el fuego de la opresión, no te quemarás, no te quemarás. Las llamas no te consumirán. Promesa que Dios nos da. O sea que no estamos solos. No estamos solos. Nosotros, al encontrarnos en diversas pruebas, en diversas dificultades, en diversos problemas, démonos cuenta que no estamos solos. Y solo pongámonos a pensar lo que Él nos dice en este pasaje, en esta parte de la Biblia, en Isaías 43:2, que nos dice que si nosotros pasamos por aguas profundas, que no nos vamos a ahogar, y que si pasamos por el fuego tampoco nos vamos a quemar. Eso nos dice Él en su palabra. ¿Saben? Que esto nos da más seguridad, nos da más confianza de que en realidad nosotros no estamos solos, de que Dios está con nosotros. Primer promesa, no estamos solos. Él está con nosotros. Nuestro Dios está con nosotros. Siguiendo las promesas que Dios nos ha dado en su palabra, y son promesas que Él siempre las cumple. Aquí tenemos otra. El Señor nos dice, vivirán muchos años. En varios pasajes de la Biblia así dice. Pero en realidad, si nosotros vamos a vivir muchos años, ahora, ¿qué tenemos que hacer para que nosotros podamos vivir muchos años? ¿Recuerdan cuando Dios dice, te alargaré tus días? Cuando honres a tu padre y a tu madre. Para que nuestros días se alarguen, tenemos que honrar a padre y madre. Ahora, en esta porción de la palabra dice, vivirán muchos años. Ahora, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Ahora, miremos lo que nos dice la palabra. La palabra nos dice así: hijo mío, nunca olvides las cosas que te he enseñado y guarda mis mandatos en tu corazón.
Eso nos dice el Señor. Nunca olvides las cosas que te he enseñado. No tenemos que olvidar las cosas que el Señor nos ha enseñado y nos enseña en su palabra. Y que tampoco dice que no nos olvidemos de los mandatos y que lo guardemos en nuestro corazón. ¿Y qué pasa si nosotros hacemos eso? Miren lo que nos sigue diciendo la palabra. Si así lo haces, vivirás muchos años y tu vida te dará satisfacción. Démonos cuenta que vamos a tener una vida llena de satisfacción con muchos años si nosotros no olvidamos las cosas que el Señor nos ha enseñado y que guardemos los mandatos que Él nos da, que lo guardemos en nuestro corazón. Cuando nosotros vivimos una vida conforme a las promesas de Dios, cuando nosotros vivimos así, una vida conforme a las promesas de Dios, vivimos muchos años con satisfacción, nos dice la palabra. Pues cuando vivimos en ese momento, tenemos paz, tenemos seguridad, tenemos todo lo que nosotros necesitamos. Segunda promesa: vivirán muchos años. Y si Dios lo dice, es cierto, porque Dios, como leímos en la palabra, no es hombre para mentir. Dios lo que promete lo cumple. Miremos la tercera promesa que Dios nos tiene. Hay tantas promesas, aquí unas pocas tenemos, pero démonos cuenta de estas promesas. Él nos dice en la tercera promesa: cosecharán bendiciones. Vamos a cosechar bendiciones. Ahora, ¿qué tenemos que hacer nosotros para cosechar esas bendiciones? Vámonos a la palabra a ver qué nos dice. En Gálatas 6:9 nos dice así: así que no nos cansemos de hacer el bien. Escuchen bien. No nos cansemos de hacer el bien a todo mundo, porque Dios no hace acepción de personas. Nosotros tenemos que hacer el bien a quien nosotros podamos, al que se nos pongan y que nos piden que le hagamos algo. No nos cansemos de hacer el bien, dice la palabra. A su debido tiempo, dice, cosecharán numerosas bendiciones. ¿Qué les parece? Si nosotros no nos cansamos de hacer el bien, vamos a cosechar muchas, pero muchas bendiciones, dice la palabra, numerosas bendiciones. Pero, ¿qué más nos dice? Si no nos damos por vencido. No tenemos que vencernos así nomás. Tenemos que vencer todo lo que se nos ponga por delante. Y que no nos cansemos de hacer el bien a los demás, para así tener cosechas numerosas, cosechas abundantes, llenas de bendiciones, llenas de bendiciones. Esta promesa nos da seguridad que si nosotros trabajamos diligentemente, que si nosotros trabajamos en realidad dignamente como Dios quiere que nosotros trabajemos y no nos damos por vencido, Dios promete bendiciones para nuestras vidas. Ya sabemos. Tercera promesa: cosecharán bendiciones. Otra de las promesas que Dios nos da, Dios nos dice: tendrán descanso y paz. Gran promesa. Mucha gente se siente cansada y no siente paz. Pero la palabra dice que nosotros vamos a tener descanso y paz. Promesa que Dios nos da.
y Dios la cumple. Miremos lo que nos dice Mateo 11:28. Vengan todos los que están cansados y que llevan cargas pesadas y yo los haré descansar. Yo los haré descansar. Eso nos dice el Señor en la palabra. Tercer promesa. Esto, nosotros, lo que es la paz y el descanso, es lo que nosotros menos encontramos en este tiempo y en este mundo en el cual nosotros estamos viviendo hoy. Sabemos que es un mundo moderno, pero no tenemos el descanso. En el mundo no tenemos el descanso y la paz que solo Dios la puede dar. No la encontramos. Pero ¿saben sí qué tenemos? Que en la palabra Él nos ha dicho, no te preocupes, no te preocupes. Yo te haré descansar. Tenemos esa gran promesa que Dios nos va a hacer descansar. Otra de las promesas que Dios nos da, dice, tendrán vida después de la muerte. Nosotros tendremos vida después de la muerte. Aunque mucha gente piensa y dice que al morir nosotros que ahí termina todo, que ahí se terminó todo. Pero la palabra nos dice que no. Nos dice que hay vida después de la muerte. Y nos dice así que probablemente una de las más poderosas promesas que hay es que hay vida después de la muerte. Juan lo dice en su palabra y quien Jesús fue el que habló y nos dice así Juan 14, 2 y 3. Voy pues, dice, a preparar lugar para vosotros. Cuando Jesús se fue al cielo, eso dijo, voy a preparar moradas para ustedes. Y si me fuere y las prepare esas moradas, dice, vendré otra vez. Después de preparar esas moradas, dice, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. O sea, que Él nos va a llevar a nosotros mismos, porque Él quiere que donde Él está, nosotros también estemos. Prepare moradas para ustedes en el cielo. Otra promesa que Él nos hace. Significa que hay vida después de la muerte. Dios es un Dios de pacto y de promesa. Saben que lo más importante es que Él las cumple. Todas esas promesas, Él las cumple. Josué experimentó esas promesas del Señor. En Josué 21:45 nos dice así: ni una sola de todas las buenas promesas que el Señor le había hecho a la familia de Israel, ninguna de todas las promesas que Dios le hizo a la familia de Israel quedó sin cumplirse, dice la palabra, porque Él cumple todo lo que promete. A esta gente todo lo que Dios les había dicho se hizo en verdad realidad. Se hizo realidad. Todas las promesas de Dios vienen con una primicia. Todas las promesas que Dios nos hace vienen con algo que nosotros debemos hacer. Bueno, es decir que Dios no reparte regalos a todos por igual. Dios a todos no nos da igual. A uno le da un poco, a otro otra cosa y a otros otra cosa. Dios no reparte a todos por igual. ¿Saben? Dios provee promesas a quienes le creen. También a quienes le obedecen. Y también a quienes viven bajo sus principios.
a esos Dios les cumple todas sus promesas. Si Dios las ha cumplido a esa gente que vivió antes, como a Abraham, a Isaac, a Jacob, a Daniel, a Pablo, si Dios les cumplió esas promesas a toda esa gente, también las va a cumplir contigo. O sea, para ti y para mí. Dios las va a cumplir. Y además de eso, Dios las cumplirá para toda nuestra descendencia. Toda nuestra descendencia. Por eso es que nosotros debemos basar nuestra vida no en otras cosas, sino en las promesas del Señor. Debemos basarla en las promesas del Señor. Y saben, haciendo todo esto y escuchando todo esto, este es el motivo para que nosotros nos pongamos a orar. Y hoy, hermano, en este momento vamos a orarle a Dios. Quiero que, por favor, inclinen su rostro, cierren sus ojos. Sabemos que vamos a estar en señal de adoración al Señor. Cierren sus ojos, por favor, y vamos a orar. Señor Jesús, hoy vengo delante de ti, Señor, agradecido, porque me has dado tantas promesas y también me las has cumplido, Señor. Porque sabemos que tú no eres un hombre para mentir. Sabemos que tú todo lo que cumples lo prometes. Y hoy, Señor, he decidido basar mi vida en las promesas eternas de tu palabra. Sí, Señor, he decidido que en esas eternas promesas de tu palabra voy a basar mi vida. Perdóname, Señor. Perdóname por centrarme en mí mismo, creyendo que yo puedo hacer las cosas por yo solo, sin ti. Y no, Señor. Yo sé que sin ti nada soy. Yo sé que sin ti no sirvo de nada. Y que sin ti lo tengo todo. Perdón, que contigo lo tengo todo. Así es, Señor. Así es, Señor. Por eso, Señor, perdóname. Perdóname por no centrarme en mí mismo. Por centrarme en mí mismo. Y no en tu palabra y tus promesas. Y hoy, Señor, me aferro a tus promesas. Me aferro a ti, Señor, en el nombre que es sobre todo nombre, Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén y amén. Hermanos, que Dios me los bendiga. Sepan que Dios cumple todas sus promesas. Solo tenemos que esperar. Esperemos ser pacientes, que las promesas de Dios van a llegar. Él nos pide que nosotros hagamos cosas para darnos esas promesas. Pero leamos la palabra. En la palabra nos damos cuenta qué es lo que nosotros vamos a hacer, qué es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Y sabemos que Él es fiel, que Él es un Dios de amor, que Él está con nosotros, que Él nos cuida siempre, que Él nos ama. Nosotros también debemos amarle. Gracias, que Dios los bendiga. Nos miramos la próxima semana en el nombre